Continúan las tensiones dentro del oficialismo luego del discurso del presidente Gabriel Boric sobre su rol opositor durante el mandato de Sebastián Piñera. Y vamos a conversar sobre este tema tomando contacto con Carolina Tello, diputada del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. Un gusto saludarte. Igualmente, en este día lunes. Su postura, primero, diputada, de las palabras del presidente Gabriel Boric, que no le gustó mucho a un sector del oficialismo. Sí, bueno, a mí me parece que ha sido un hecho importante el funeral de Estado que se ha llevado adelante en estos 3 días, digamos, un momento institucional, cierto, protocolar, que sabemos no es primera vez que ocurre en la historia de nuestro país de vuelta a la democracia, cierto. Fuimos testigos del funeral de Estado que se hizo al presidente Elwin y también en su momento al presidente Allende en el año 90, posterior al retorno a la democracia, y vemos cómo es un funeral que en definitiva responde a un proceso institucional, y a mí me parece que desde ese punto de vista es muy importante que nuestro presidente Gabriel Boric haya estado a la altura de lo que este protocolo y este procedimiento, por supuesto, demanda. Creo que por su parte lo que tú mencionas respecto de las declaraciones es muy importante distinguir lo que tiene que ver con todos los procesos y procedimientos judiciales que se han llevado adelante durante este tiempo. Sabemos que muchos ya tienen resolución judicial, sabemos que otros todavía están en curso y sabemos que efectivamente ha existido en los casos que ya se ha podido acreditar, ¿cierto? En este caso, las violaciones, ¿cierto?, a los derechos humanos que ocurrieron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera a propósito de lo que fue el estallido social. A mí me parece que en ese sentido es muy importante reforzar que nuestro sector está absolutamente comprometido con aquello. En su minuto, ¿cierto?, hicimos las denuncias que correspondían y me parece que el curso de los procesos ha ido en esa lógica y me parece que es muy importante que esos procedimientos lleguen a su fin, ¿cierto? Que efectivamente exista una sentencia definitiva, ejecutoriada en todos aquellos casos en que todavía los procesos se encuentran abiertos. Yo creo que en ese sentido desde nuestro sector, desde ningún punto de vista vamos a escatimar en aquello. A mí me parece que es muy importante hacer seguimiento y estar siempre observando lo que ocurre con estas causas, ¿cierto? Y lo que ha sido también los informes de Amnistía Internacional que se emitieron en su momento y también los mismos informes de otros organismos de derechos humanos, ¿cierto?, de carácter internacional. Entonces me parece que en ese sentido ¿sí? Hay que hacer una distinción, sí. Pero estas palabras mandan a la opinión pública o al mundo político en otra señal. No, yo creo que simplemente, como te digo, acá me parece que hay que distinguir las situaciones. Por una parte, cierto, se hace un discurso a propósito de un funeral de Estado donde lo que yo siento que el presidente de alguna manera intenta hacer es destacar ciertas cuestiones que desde el punto de vista del sector al que pertenecía el expresidente Piñera, evidentemente pudieron ser un aporte desde el punto de vista y desde el pensamiento, las creencias y las ideologías que desde allí se tienen respecto de lo que es el bien para la comunidad, para la sociedad y para todas las personas que vivimos en nuestro país, en Chile. Sin embargo, en ningún caso creo que eso pueda significar una señal errática. Creo que desde el punto de vista del sistema democrático, donde gobiernan las mayorías, evidentemente que las mayorías fueron eligiendo también a un presidente como Sebastián Piñera y posteriormente un presidente como Gabriel Boric, y en ese sentido me parece que él también quiso destacar algo que hoy día siento hace falta, y especialmente en nuestro Parlamento, que tiene que ver con esa capacidad ¿Diputada? De
aperturarnos y poder conversar, dialogar y ojalá poder tener entendimientos en aquellos puntos en los cuales se pueda avanzar. Y finalmente será la historia, por supuesto, quien juzgue en definitiva el legado del expresidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Y por supuesto también serán los tribunales de justicia los que determinen qué es lo que ocurrió en cada uno de esos casos. Pero entonces, y desprendiendo sus palabras, ¿es injustificada esa molestia en parte del Partido Comunista o cómo la ve o cómo atiende también a esas inquietudes de hacer una crítica muy directa a las palabras del presidente Boric, sobre todo cuando él decía que habían sido críticas o injustas en su minuto en medio del funeral de Estado de la semana pasada? En general, a mí me parece que es sumamente válido y creo también respetable que se manifiesten las distintas, qué sé yo diría, énfasis en los cuales se quiere poner la crítica. A mí me parece que la crítica siempre, en la medida que sea constructiva, es un aporte a una conversación democrática y me parece que en ese sentido hay que distinguir lo que es lo institucional de lo que son, o más bien las posiciones institucionales de lo que son las opiniones que podamos dar los distintos parlamentarios, como te digo, en base también a los énfasis que queramos destacar. Por lo tanto, a mí me parece que son absolutamente válidas y en la medida que siempre se dan con respeto, no veo el problema, la verdad. Ahora la ex presidenta Bachelet en un discurso no similar, pero sí hablaba de que había habido cierta sensatez quizás en su minuto por parte del exmandatario Sebastián Piñera cuando él también manda a realizar estos informes para chequear que no se estuviesen violando los derechos humanos. Dice, es una iniciativa que parte de él. Sí, yo creo que eso es lo que corresponde hacer en cualquier régimen democrático, en el cual existen reglas, en el cual existe una constitución, en el cual existen normativas que hay que cumplir, en el cual también existen tratados internacionales a los cuales nos hemos adherido voluntariamente y soberanamente como país. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista era lo que correspondía hacer. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista eso evidentemente también va en la lógica de ir analizando, como te digo, todos estos casos, estos antecedentes que todavía se encuentran en curso y hay que dejar justamente que esas investigaciones den los resultados. Por lo tanto, a mí me parece que como dato de la causa es lo que corresponde hacer y desde ese punto de vista creo que da cumplimiento a lo que es la normativa vigente actualmente en nuestro país y también a la que hemos adherido internacionalmente. ¿No le preocupa que se genere en cierta división o tensión en el oficialismo con esto, más allá de su postura que parece ser un poquito más quizás conciliadora o comprensiva con las críticas versus también lo que se dijo en su minuto en estos funerales? Pero hay una tensión evidente, ¿no?, en estas dos almas, como siempre han denominado, que hay al interior del gobierno. Como te digo, a mí me parece que son énfasis que son sumamente legítimos, valiosos. Como te digo, son opiniones que vertimos quienes estamos hoy en lo que es el Parlamento, ¿cierto? Que participamos de lo que es hoy día el oficialismo y creo que más allá de las tensiones, a mí me parece que lo que tenemos que aprovechar en esta oportunidad es de poder, ojalá, hacer carne aquello que en algún minuto se conversó, creo yo, por personeros muy relevantes tanto del oficialismo como la oposición, ¿cierto? Que tiene que ver con, ojalá, poder entender que necesitamos hoy día, mandatados por nuestra ciudadanía, por nuestro pueblo, a llegar a los entendimientos y a los consensos que se requieren. Yo creo que esto debiéramos tomarlo como una oportunidad de justamente poder avanzar en aquello, tomar
¿cierto? Esas palabras y de alguna manera hacer avanzar las temáticas de fondo que realmente hoy día están pendientes en el Parlamento, como por ejemplo el tema previsional, que sabemos que está abierta la discusión, que se aprobó la idea de legislar. Sin embargo, vemos cómo hay elementos que incluso en su momento, cuando Piñera fue presidente, los propuso dentro de lo que significaba también ese proyecto en ese momento, la misma PGU. Y creo que es súper importante que podamos también destacar que desde el gobierno y desde los sectores oficialistas queremos también llegar a esos consensos y lo hemos dicho varias veces, cedido en distintos puntos, hemos conversado respecto de los porcentajes para distintas cuestiones que se requieren para mejorar las pensiones hoy, no mañana, por ejemplo, y creemos que ahí hay elementos que hoy día se podrían rescatar y que pudieran hacer avanzar, creo yo, ahora en esta segunda etapa en el Senado, temas de fondo como por ejemplo el que te digo. Entonces yo creo que más allá de que puedan existir tensiones o no, avancemos desde el punto de vista de poder tomar aquellos puntos en los cuales podemos llegar, como te digo, nuevamente a consenso, acuerdo, y así poder darle una respuesta en definitiva a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante aquí analizar que nuestro país eligió a nuestro presidente Gabriel Boric por un porcentaje importante, muy importante de votación. Creo que también dio un parlamento que es bastante diverso, es plural, tiene distintas fuerzas políticas en la Cámara, lo vemos día a día, y lo que yo creo y lo que interpreto de lo que nos dice hoy el pueblo de Chile a través de este presidente, este parlamento, es que tengamos la capacidad de conversar, de poder hacer carne de todas las fuerzas que allí se encuentran representadas. Por supuesto, hay algunas que son mayoritarias, evidentemente aquellas tendrán que, por supuesto, decir algo también, y las minorías, por supuesto, vemos cómo también van incidiendo de manera relevante. Por lo tanto, creo que la tarea hoy día, más allá de tensionarnos como oposición, o sea, digo, como oficialismo o con la oposición, tiene que ver con tratar de hacer justamente lo contrario, y que yo creo que eso es lo que podríamos rescatar del ejercicio político que se ha hecho en estos días, porque también sabemos que no es común vivir un funeral de Estado, no es común que muera un presidente, digamos, y en ese sentido yo creo que más allá, como te digo, de las opiniones, de las tensiones y ciertos roces que se han producido también desde algunas personas del oficialismo hacia la oposición y viceversa, creo que esto es un ejercicio institucional que corresponde. Hay que, lo que dijeron muchas personas, dentro de eso, por supuesto, nuestro presidente, ¿cierto? La expresidenta Michelle Bachelet, que tiene que ver con que el expresidente Sebastián Piñera fue electo 2 veces de manera democrática, y en ese sentido, evidentemente, por eso te decía al principio, se estuvo a la altura de lo que de lo que correspondía. Entonces, yo creo que más allá de las tensiones, insisto, entre el oficialismo con la oposición, ojalá podamos ocupar esta profunda reflexión política que hemos hecho, yo creo, todos y todas en estos días, para que podamos avanzar en esto. Yo creo que también es importante que tengamos... no sé, recordemos que incluso el presidente Piñera, expresidente Piñera, estuvo en el funeral de Estado de Chávez, le hizo guardia de honor. Por lo tanto, creo que en ese sentido se cumple justamente con el estándar que se requiere en estos casos que creo yo, como te digo, son muy particulares y evidentemente creo que el presidente estuvo a la altura en ese sentido, y creo también que la discusión que se ha dado me parece sumamente razonable, sumamente relevante, y que ojalá nos pueda servir justamente para avanzar en lo que hoy día se requiere, y que lo que yo siento es que nos dice la ciudadanía, que es lo urgente, que tiene que ver diputada, con las necesidades que hoy día existen y que sabemos que no son pocas. Y bueno, aprovechar también de empatizar con toda la gente que está sufriendo por las consecuencias de los terribles incendios forestales que han ocurrido también en la región de Valparaíso, así que ahí también mandar un tremendo abrazo, y estamos aquí siempre generando y visibilizando las iniciativas que existen para poder también colaborar en aquello. Yo creo que en eso podríamos centrarnos, por ejemplo, y terminar de legislar las leyes que justamente tenían por objeto evitar o ir en la prevención. Como la ley corta de incendios, por ejemplo. Justamente. Diputada, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, una buena semana. Igualmente. Y muchas gracias.